Ajá. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Hola amigos, vamos directo al grano. Uno de los temas que ha estado en agenda estos últimos días ha sido la aprobación por insistencia de la ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza. No hice este video ayer, por ejemplo, porque como les he dicho, algunas veces o la mayoría de veces procuro estar un poquito informada antes de salir a decir cualquier cosa. Así que me leí la sentencia del 2018 del Tribunal Constitucional respecto a la resolución legislativa que modificaba el artículo 86 del reglamento del Congreso. Esta resolución legislativa era de autoría del señor Mauricio Mulder. En esta resolución, entre otras cosas, lo que se buscaba era que el presidente del Consejo de Ministros no pudiera hacer cuestión de confianza respecto de la aprobación de una ley ni de un procedimiento de control parlamentario como lo es una interpelación o censura a un ministro. No les voy a leer la sentencia completa porque el video sería interminable, son aproximadamente 79 caras. Sin embargo, les comento esto porque en aquella oportunidad el TC declaró por unanimidad aquella ley de la que les acabo de hablar como inconstitucional. Y sí, cuando les digo que fue declarada por unanimidad inconstitucional aquella ley, también me refiero a que sentenciaron de esta misma manera aquellos magistrados que suelen ser del agrado del sector de derecha. Les he estado y les estoy pasando los fundamentos de cada uno de los magistrados para que no piensen que acá estoy hablando por hablar. No incluyo al señor Ferrero Costa porque en este momento el magistrado estaba de vacaciones. También, si desean, pueden ir a la misma resolución y leer la sentencia completa, la cual indica en líneas generales lo siguiente y lo voy a leer. Si la cuestión de confianza es entendida como una facultad del Poder Ejecutivo, cuya finalidad esencial es servir de contrapeso a la potestad del Congreso de hacer políticamente responsable a los ministros mediante la moción de censura, las restricciones de dicha facultad introducidas por la norma impugnada vulnerarían el principio de balance entre poderes, que es un rango de identidad de nuestra forma de gobierno, el cual no puede ser alterado ni aún vía reforma constitucional sin quebrantar la separación de poderes. 2. Este Tribunal Constitucional encuentra que la cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera. Como les dije, esto es en líneas muy generales lo que esta sentencia indica. Esto, amigos, como les dije al inicio, ha sido refrendado por unanimidad por los tribunos. Eso sí, aclarar que el magistrado Sardón hizo una acotación en sus fundamentos porque indicó que él está de acuerdo con la sentencia porque también considera que es inconstitucional intentar acotar el contenido de las cuestiones de confianza que pueden formular los ministros al Congreso, pero que no está de acuerdo con las divagaciones respecto al principio de separación de poderes ni con la teoría del, entre comillas, núcleo duro. Ahora, ¿por qué les estoy dando todo este contexto? Porque quiero que ustedes sepan cuál es mi fundamento al momento de dar mi posición, y es que también considero que la ley que ha sido aprobada recientemente por el Congreso por insistencia es inconstitucional. Ahora, es cierto que quienes formalmente van a decir si es así, es decir, si esta ley es inconstitucional o no, es el Tribunal Constitucional. Y respecto a esto, ya hay gente que está diciendo que los magistrados, ciertos magistrados del TC ya han acordado, ya han coordinado con ciertos políticos para que en esta oportunidad cambien totalmente lo que sentenciaron en el 2018 y que ahora voten a favor de una ley que en base a aquella sentencia sería inconstitucional. Respecto a esto, solo queda esperar varios meses seguramente para saber cómo es que se va a pronunciar el Tribunal Constitucional. Por otro lado, recordemos que la sentencia de la que les acabo de hablar de cierta forma fue refrendada en el 2019
cuando el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de conflicto competencial sobre la disolución del Congreso. Ahora, me van a decir, por si acaso, también me leí esa sentencia, pero en ese caso no incluyen los fundamentos de cada uno de los magistrados. Y seguro debido a esto me van a decir, o sea, estás diciendo que la disolución del Congreso por la denegación fáctica fue correcta. Y no sean tan básicos. En el 2019, el TC, en la sentencia de la que les estoy hablando, indica que la decisión del Congreso respecto a la cuestión de confianza es tan esencial que en principio tiene que ser una decisión de carácter expreso. El tema es que después, y justamente por eso es que incluyen esta frase de en principio, entonces, después de decir esto, que la cuestión de confianza es un tema tan delicado y la decisión del Congreso es tan esencial que tiene que ser de carácter expreso, después de decir esto, el mismo TC en esta sentencia indica que, pero bueno, pueden existir ciertas excepciones de acuerdo a la coyuntura, básicamente, ¿no? Pero a la vez también indican en esta misma sentencia que bueno, como ya se dijo todo esto, que es una situación tan complicada y que a la vez pueden existir excepciones, entonces no se pueden dar reglas perennes respecto a cuándo o cómo el Congreso le da o no le da la confianza al gabinete. Y por otro lado también agregan que, bueno, ¿saben qué? Tanta cosa, finalmente quien decide si el uso de este tipo de excepciones por parte del Ejecutivo es acorde a la Constitución o no, es el TC, ¿no? Que quien va a decidir eso es el TC. O sea, ¿qué tipo de sentencia es esta que no nos da ninguna estabilidad respecto al uso de la cuestión de confianza? Porque básicamente el presidente puede, si lo cree prudente, considerar que fácticamente no le dieron la confianza y vamos a estar en un limbo hasta que el TC se pronuncie respecto al tema. Nada que ver. Y ahora, las cosas claras, ¿se puede hacer una norma de desarrollo constitucional? Claro que sí. Por ejemplo, en la Constitución tenemos el artículo 113 que habla sobre la vacancia presidencial. En uno de sus párrafos se indica que el presidente puede ser vacado por incapacidad moral permanente declarada por el Congreso. Eso es lo único que se indica, no se dice cuántos votos se necesitan o cuántos votos no se necesitan. Sin embargo, se indica que la incapacidad moral permanente es declarada por el Congreso y como es una prerrogativa del legislativo, entonces esta ley se desarrolla en el reglamento del Congreso. Sin embargo, y en base a lo dicho por unanimidad en aquella sentencia del 2018 del TC, en el caso de la cuestión de confianza, si no se especifica en qué casos y en qué casos se puede y en qué casos no se puede hacer cuestión de confianza, esto es así a propósito para que el Ejecutivo, a través del presidente del Consejo de Ministros, pueda hacer cuestión de confianza básicamente y como diríamos comúnmente por cualquier cosa. Más o menos como sucede con la vacancia por incapacidad moral permanente, que es un término o es una figura que no se ha acotado debido justamente a que se hace con el propósito de que el Congreso tenga un amplio abanico de posibilidades. De ahí a que los motivos que se presenten para vacar a un presidente reúnan los 87 votos, ese ya es otro tema y es un tema bien verde. Amigos, ninguna norma puede ir en contra o por encima de la Constitución y eso es lo que esta norma aprobada por insistencia está haciendo, porque lo que está buscando es limitar la facultad del Ejecutivo de poder hacer cuestión de confianza. Sin embargo, es evidente que sigo considerando que la denegación fáctica de Vizcarra fue inconstitucional. Y el tema es que esta figura no está en la Constitución, en ninguna parte. Y se la inventaron y algunos magistrados del TC lamentablemente no fueron leales a la ley. Justamente por eso ni siquiera se debería considerar que algo así pueda volver a darse. Pero como estamos en Jerusalén y todo es posible, en ese aspecto sí considero que es necesario que se haga algo para que se bloquee esa posibilidad. Porque aunque ninguna sentencia, ni siquiera la del TC, está por encima
de la Constitución, si vuelven a recurrir a esta figura inventada y se hace una demanda competencial, seguramente se van a amparar en esta sentencia dada por el TC. Por eso, como una amiga me comentó, lo ideal sería que con un nuevo tribunal constitucional se denuncie esta sentencia y que se la lleguen a bajar. Ahora, el Congreso también podría hacer una reforma constitucional en base a lo que la Carta Magna indica, no como lo que están haciendo ahora. Y en esta reforma acotar, indicar que no existe denegación fáctica. El problema de hacer esto es que le daría la oportunidad a los congresistas de buscar, conociéndolos, de buscar limitar la facultad del presidente para hacer cuestión de confianza. Evidentemente, si esto se hace con una reforma constitucional como la Carta Magna manda, bueno, finalmente es responsabilidad del Congreso y cualquier cosa que sucede va a recaer en sus hombros. Sin embargo, para mí, limitar la cuestión de confianza no es adecuado porque hacer esto, por lo menos en este momento, significaría, creo yo, legislar en base a la coyuntura actual. Y como Castillo no me gusta porque pichi caca pop, entonces voy a celebrar cualquier cosa que hagan en el Congreso para limitar sus facultades, sin importar si esto avasalla la Constitución. Y así no se legisla y así no se hacen las cosas. Porque, a ver, si el Tribunal Constitucional no llega a declarar inconstitucional esta norma que se ha aprobado por insistencia, y más adelante llega al gobierno alguien que les guste, no sé, Keiko, López Aliaga, Hernando de Soto, o quien sea que les guste, llega al Congreso, dije no, al gobierno, y en el Congreso hay una buena cantidad de congresistas comunistas, izquierdistas, que no le permite a ese gobernante hacer, por ejemplo, una reforma que ese gobernante considera fundamental para llevar a cabo un buen gobierno, y a pesar de que no le permiten hacer esta reforma, el gobierno no puede hacer una cuestión de confianza respecto a este tema para presionar al Congreso que lo apoye, seguramente, o bueno, no los voy a querer ver llorando si eso llega a suceder, porque en este momento estarían aplaudiendo lo que el Congreso está haciendo a pesar de avasallar la Constitución. Si celebran que el actual Congreso esté yendo por encima de la Constitución solo por el hecho de que no les gusta, no les cae Castillo o qué sé yo, entonces están actuando muy parecido a aquellas personas que en su momento celebraron la disolución del Congreso por una denegación fáctica, por el hecho de que el Congreso pues no les gustaba. Y es que acá no se trata de si alguien me cae o si alguien no me gusta para celebrar o aplaudir que se haga una u otra cosa. No, acá se trata de que lo que se haga se considere que tiene que ser útil a largo plazo, sin importar si el que llega al gobierno es de derecha o izquierda. Y lo siento, pero en esta oportunidad quien tiene la razón es la izquierda bruta y achorada, y yo sé que en el fondo lo saben, así no lo quieran aceptar. En fin, al final quien tiene la palabra final es el Tribunal Constitucional, y en ese sentido solo nos queda esperar para saber qué sentencian al respecto. Esto sería todo por el video de hoy, nos vemos en el siguiente, cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo, chao. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social.